INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a escuchar esta emisión de la serie INA en movimiento. En este espacio nos dedicamos a informar y a invitar a las múltiples actividades que el Instituto tiene para todos ustedes y acercarse de una manera más personal a todo lo que hace el INA. Yo soy María Elisa Velázquez, soy directora de la Dirección de Etnohistoria, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y hoy contamos con la presencia de la doctora Cristina Verónica Masferrer León y de la maestra María de Guadalupe Suárez Castro, ambas investigadoras de la Dirección de Etnohistoria del INA, y queremos celebrar en el marco del Día de la Mujer pues a dos jóvenes etnohistoriadoras. Nuestra dirección ya tiene una larga trayectoria, entonces son dos mujeres jóvenes que trabajan temas muy interesantes y bueno, queremos celebrar el Día de la Mujer y en este marco pues hablar un poco de los retos y de los desafíos que enfrentamos las mujeres cuando somos profesionistas. Entonces voy a hacer una rápida presentación de ellas. Por un lado, Cristina Masferrer es también investigadora, como ya decía, de la Dirección de Etnohistoria. Además es doctora en etnohistoria por la ENA, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y bueno, ha recibido 2 premios de parte del INA. Primero por su libro Muleque, Negritas y Mulatillos, Niñez, Familia y Redes Sociales de los Esclavizados de Origen Africano en la Ciudad de México. Y recientemente, el año pasado, también obtuvo el premio en etnohistoria por un trabajo sobre el racismo, que fue además el tema de su doctorado. Y por otra parte, Guadalupe Suárez Castro, que también es investigadora de la Dirección de Etnohistoria. Ella es licenciada en etnohistoria, maestra en arqueología y está haciendo su doctorado en ciencias antropológicas. Ella ha trabajado pues temas muy interesantes como arqueología histórica, religión y economía virreinal en Yucatán, y pues también tiene varios libros, entre ellos el libro del Chilambalam de Tecax, Análisis Etnohistórico, y es coautora de otros libros. Entonces, bueno, no me voy a detener más en sus currículums, que son muy amplios, pero bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión en el marco del Día de la Mujer del INA, que tiene mujeres extraordinarias trabajando este tema. Y yo quisiera arrancar con una pregunta para que el público que nos escucha sepa más qué es la etnohistoria. Lupita, ¿a qué se dedica esta disciplina? Gracias, María Elisa. Buenas tardes. Pues la etnohistoria particularmente es una disciplina que cruza las fronteras entre la historia y la antropología social, que puede utilizar una multitud de fuentes para hacerse preguntas antropológicas y dar lectura a las fuentes históricas o a fuentes muy variables, pero a partir de temas antropológicos. Para mí la etnohistoria sería el estudio, el análisis de los cambios, de las continuidades, de la cultura, de las sociedades a lo largo del tiempo. Muy bien, muchas gracias, Lupita. Cristina, para ti, ¿qué es la etnohistoria? Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Creo que estamos en el marco de un día muy importante y acompañada de ustedes dos, pues estoy yo súper feliz. Así que muchas gracias y bueno, también saludo a quienes nos escuchan. La etnohistoria creo que es realmente maravillosa porque nos abre muchísimo el panorama para poder entender el pasado y el presente. Muchas veces está esta discusión, digamos, de si nos centramos en el pasado o si nos centramos en
contextos más actuales, pero en realidad lo que permite la etnohistoria es comprender los fenómenos actuales a través de esta larga duración. Y también nos permite entender otros tiempos, en particular, no sé, por ejemplo, la época prehispánica o el periodo colonial, pero a partir también de preguntas antropológicas muy vigentes y a partir de teorías también muy actuales. Claro, sí, recordar que la Dirección de Etnohistoria pues tiene a grandes mujeres y hombres especialistas del tema, ¿no? Entre ellos, Emma Rivas, Pérez Rocha, también está el maestro Rafael Tena, está Lourdes Suárez, está Dora Sierra, en fin, hay muchos etnohistoriadores muy importantes en la historia de esta disciplina. Y bueno, regresemos un poco a la parte de ser mujer y ser profesionista, que es un poco lo que nos interesa en este programa. Lupita, tú como mujer profesionista, ¿cuáles dirías que son los desafíos que has tenido en tu vida profesional para llevar a cabo tus investigaciones y para poder desarrollarte como etnohistoriadora? Gracias, Marilisa. Yo creo que particularmente es como mujer cuando te enfrentas a salir al campo, cuando vas a las comunidades, cuando vas a lugares desconocidos, cómo te reciben, cómo te tratan, no te miran de la misma manera que si fueras mujer, que si fueras hombre. Necesitas ganarte pues la confianza y a veces particularmente más bien con las mujeres que con los hombres. Eso por la parte de cuando hace uno trabajo de campo. Y ya cuando uno hace trabajo de investigación, pues es darse el tiempo cuando uno es mamá, cuando uno tiene hijos que cuidar, cuando tiene también otras ocupaciones, familia de la cual estarse al pendiente. Son estas múltiples ocupaciones que tenemos como mujeres y que pues a veces el tiempo no nos da para poder llevar a cabo las investigaciones, pero que nos tenemos que a veces partir en pedacitos, ¿no? Para poder cumplir. Claro, sí, o sea, esto de que tenemos varias jornadas de trabajo, ¿no? Que no se acaba con la laboral que tenemos, sino que siempre en la casa tenemos otras jornadas que cumplir, a los padres que hay que cuidar, o a las hermanas, o a los hermanos, ¿no? A los enfermos, todas estas actividades que pues llevan también mucho tiempo, ¿no? Y que normalmente se han adjudicado a las mujeres, como si fuera algo natural, que así tiene que ser. Y tú, Cristina, cuéntanos como qué retos has tenido en tu desarrollo profesional, que ha sido además muy rápido, ¿no? Porque Cristina se hizo doctora muy rápido, aprovechó la pandemia para escribir su tesis, y tiene un hijo chiquito de 5 años, bueno, la de Lupita tiene como 15, 16 años. 16. ¿Qué retos has tenido, Cristina? Pues sí, creo que son varios, o sea, justo ahora con respecto a la pandemia estaba pensando que justamente sí fue complicado porque pues estaba escribiendo la tesis de doctorado, estaba trabajando y mi hijo tenía 2, 3 años en ese momento, entonces sí fue algo complicado, pero pues también al mismo tiempo la pandemia también generó cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, yo seguramente que hubiera desde muy pequeñito lo hubiera llevado a una guardería para poder trabajar y todo, y en ese momento pues no había ni siquiera guarderías, entonces la pandemia empezó cuando él tenía 6 meses, entonces pues sí era un bebecito, y pues bueno, eso también generó un cambio, digamos, en la maternidad por completo, y obviamente pues todas las jornadas, ¿no? La laboral, incluso la nocturna, porque pues los bebés se despiertan a cada rato, cosas que pues igual luego muchas veces no pensamos, ¿no? O no tenemos tan presentes. Pues sí, eso fue, digamos, complicado.
Sin embargo, también creo que ahora que mencionaba Guadalupe lo del campo, creo que también en mi caso ser mujer me abrió las puertas para trabajar con las infancias. Obviamente que hay otros espacios en los cuales las puertas se nos cierran por cómo está estructurada la sociedad, pero también por esa misma estructuración pues se me hizo, digamos, tal vez más fácil trabajar con infancias que si yo hubiera sido hombre. Obviamente por también los prejuicios que hay con respecto a lo que le corresponde a las mujeres y a los hombres, ¿no? Entonces también tiene que ver con eso. Pero bueno, creo que fue también algo que fue posible conocer. Creo que justamente las mujeres en la antropología han mostrado también la importancia de esos espacios femeninos que mientras estaban solamente o preponderantemente antropólogos hombres, pues tal vez no podían visualizar o no podían acceder a ellos. Claro. Y en este mismo sentido, ¿ustedes consideran que han cambiado las cosas, digamos, en los últimos 10 años? Digo, ustedes son muy jóvenes, hay antropólogas, arqueólogas como la doctora Lourdes Suárez, que pues empezaron hace muchos años, pero ustedes que son jóvenes, ¿piensan que en los últimos 10 años, 20 años han cambiado las condiciones para trabajar como profesionales? Sí, yo creo que empezando desde la formación académica. Antes había mayoritariamente hombres, y creo que nosotros ya pertenecemos a una generación en donde es igualitario e incluso hay más mujeres que hombres. Creo que particularmente en etnohistoria se ve más mujeres que hombres en la actualidad. Eso por la parte de la formación académica. Y lógico que los campos de trabajo, los requisitos, las áreas profesionales para desarrollarte están ya más abiertas hacia el campo de las mujeres. Hay más igualdad y estamos en una sociedad en donde nos damos cuenta que las mujeres tienen más presencia, tienen más exigencias, luchan por sus derechos, por su acceso a igualdad de condiciones, y esta sociedad se abre para dar paso a esas mujeres, no solamente no historiadoras, antropólogas en general, de cualquier otra licenciatura, pero que demandan esos espacios de apertura para poder trabajar. Claro, gracias, Lupita. ¿Tú qué piensas, Cristina, sobre este tema? ¿Cómo han cambiado las cosas, digamos, en los últimos 20 años? Porque 10 luego son muy pocos, pero 20 años. Sí, pues bueno, efectivamente, se han abierto muchísimo también en el campo de los estudios afromexicanos, pues, o afromexicanistas, pues también hay como más mujeres. Igual en el campo de la historia y la antropología de las infancias, suelen ser también más mujeres, lo cual también tiene, digamos, que sus... No tiene ningún contra, pero sí tiene, digamos, como su motivo de ser, ¿no? También tiene que ver con cómo estos sectores van, o los hombres se van dedicando a otras cosas, a otros temas. Entonces sería mucho mejor, pues, tener ahí sí, ¿no? O sea, que fueran espacios más igualitarios, justo para poder visualizar también la importancia de estos campos. Creo que una diferencia que ha habido es también, pues, las violencias que hay ahorita son mucho más visibles, mucho más denunciadas, pero sigue habiendo. Entonces eso también es algo que preocupa, porque a pesar de todas las luchas, de todo lo que conocemos, de todo lo que se ha avanzado, pues siguen estas violencias muy interiorizadas y muy generalizadas en distintos ámbitos. Claro. En este mismo sentido, ¿ustedes qué temas piensan? Puede contestar cualquiera de las dos. ¿Qué temas desde una perspectiva femenina o de las mujeres han empezado a tratarse en la etnohistoria? Digamos, con este enfoque, o en qué ayuda tener este enfoque de la mujer para tratar temas femeninos, de mujeres. La que quiera responder. En mi caso, coordino un seminario de estudios sobre Ecatepec. Y de los trabajos que hemos hecho es la historia colonial de Ecatepec. Así es que particularmente se nos ha contado la historia con gobernantes hombres. Y en el caso particularmente del pueblo de Ecatepec, nos hemos encontrado con cacicas indígenas, mujeres que gobiernan. Mujeres que, es cierto, provienen de una tradición
familiar donde la mayoría han sido hombres, pero gracias a los privilegios que en algún momento dado esos hombres por sus servicios durante la conquista obtuvieron, utilizan esos documentos para poder pedir privilegios para ellas, para poder pedir gente de servicio, para poder pedir algún tipo de beneficio económico. Entonces estamos viendo también esta presencia de las mujeres en los documentos virreinales, y no solamente en los documentos porque aparezcan emparentadas porque sean esposa de tal, sino aparecen con agencia, aparecen con presencia, aparecen buscando derechos, beneficios. En ese sentido, me parece que la etnohistoria ha dado un cambio, porque este tema no era, en general, las mujeres no era un tema tratado hace muchos años, es un tema reciente y que se ha estudiado desde diversas perspectivas, de diversas fuentes, y que poco a poco se ha ido incorporando, particularmente para tratar en las fuentes históricas, en los códices, en los documentos de archivo. Poco a poco se va buscando la presencia de las mujeres en los trabajos etnohistóricos. Claro, sí, estaba pensando que justamente en los días pasados nos convocaron para hacer más énfasis en la historia de los niños de primaria sobre la participación de las mujeres o de las infancias, ¿no, Cristina? O sea, temas que habían sido pues muchas veces negados, invisibilizados en la historia. Uh-huh. Tú dinos, sí. Cristina. Sí, justamente creo que uno de los problemas que había con la historia, la antropología, era justamente esta mirada solamente sobre ciertos sectores, ¿no? Entonces, uno muy evidente, pues, es precisamente la invisibilización de las mujeres, y es a partir de que empezamos las propias mujeres a ser historiadoras, antropólogas, etnohistoriadoras, a desarrollar mucho más el conocimiento sobre estos sectores que son y que siempre han sido fundamentales, pero que justamente pues no se les había prestado la atención debida. Lo mismo en el caso de las infancias. Las infancias y las juventudes, pues hay hombres y mujeres, ¿no? Pero sí era como muy, muy evidente cómo se había dejado de lado, hasta que algunos historiadores hombres, en este caso, empiezan a mostrar la importancia de las infancias. Y bueno, en el caso de la antropología son mujeres, ¿no? Mujeres antropólogas, Margaret Mead, por ejemplo, y otras mucho más recientes como Andrea Zulk, que empiezan a desarrollar muchísimo la importancia de las infancias. Y esto, insisto, no debería ser un tema de mujeres, el de las infancias, pero sí que lo es, porque así está estructurada la sociedad, ¿no? Está claro dicho que las mujeres son quienes tenemos que cuidar a las infancias, no solamente en la casa, sino incluso, por ejemplo, las maestras, ¿no? O sea, está como, digamos que estructurada de esa manera, y entonces, bueno, a final de cuentas, gracias al trabajo de las mujeres, en el caso de México, por ejemplo, de Citlali Quecha, pues se ha desarrollado mucho más, se ha mostrado la importancia de las infancias, que a lo largo de la historia han sido más numerosos incluso que las personas adultas. Claro, como esta perspectiva de ser mujer pues también cambia las perspectivas de los enfoques y de los temas, ¿no? Bueno, estos programas se van rapidísimo, llevamos ya un tiempo, pero quiero que me hablen de manera muy resumida de sus aportaciones, de sus investigaciones, por favor, Lupita. O sea, ¿qué has investigado tú profesionalmente en el INA? Pues en la dirección de etnohistoria prioritariamente he trabajado dos cosas. Por un lado, los manuscritos en maya yucateco, que típicamente se conocen con el nombre de Chilambalam. De ahí que tenemos un libro del análisis etnohistórico de uno de ellos, el Chilambalam de Tecash. También tenemos una exposición conmemórica que se llama Los libros del Chilambalam. Entonces, esa exposición, que se puede buscar en línea, tiene la información en general sobre este tipo de manuscritos. Son manuscritos que escribieron principalmente la nobleza indígena y que tienen contenido misceláneo prioritariamente. Tienen almanaques, tienen calendarios y tienen información de curación, tienen información de
fenómenos astronómicos, naturales. También tienen registros de bautismo, matrimonio, defunción, que nos pueden ayudar a reconstruir la sociedad de ese tiempo, particularmente de los mayas yucatecos de los pueblos de Yucatán entre los siglos XVII y XIX. Y por otro lado, he desarrollado el proyecto del Seminario Permanente de Estudios sobre Ecatepec. Ahorita estamos muy contentos porque este año estamos cumpliendo 10 años de seminario. El seminario trata de ser un puente entre la investigación científica en Ecatepec por parte de historiadores, etnohistoriadores, antropólogos sociales, arqueólogos. Se ha ampliado a recibir a artistas plásticos, a sociólogos, a biólogos que vayan a Ecatepec. La idea es llevar los resultados de estas investigaciones a Ecatepec y la gente de allá las escuche. Cronistas, público en general, estudiantes, y ayudar a que la gente interesada en Ecatepec para hacer sus estudios de tesis, de maestría, de doctorado, pueda tener una guía, puedan tener este conocimiento histórico sobre Ecatepec. Cada día hay más estudios, más trabajos sobre Ecatepec, cosa que no se tenía hace algunos años cuando empezó el seminario. Y por otro lado, desestigmatizar Ecatepec, ¿no? Como un municipio inseguro, como un municipio que no tiene historia, que no tiene interés, que guárdense las carteras porque vamos para allá. Darle otra mirada de Ecatepec. En Ecatepec tenemos patrimonio histórico, patrimonio cultural que la gente puede ir a ver, que se construyó, que sigue en uso. Están los templos católicos que se construyeron durante la época virreinal de los pueblos originarios. Está también la antigua Casa de los Virreyes, que actualmente es el Museo Comunitario Ecatepec Casa de Morelos, el antiguo Albarradón, que se pueden visitar. Entonces la idea es difundir todos estos trabajos que se hacen sobre Ecatepec en Ecatepec para los ecatepenses. Muy bien, Lupita. Y la importancia, esto que es cada vez más relevante, de generar conocimiento con las comunidades y para las comunidades, ¿no? Como una manera de hacer incidencia y pues de mejorar también pues la identidad y el orgullo que tienen las comunidades de su lugar, ¿no? De su espacio. Sí, el seminario ha tratado de vincularse, y lo ha logrado, con los cronistas, con la sociedad civil, con gente que está interesada, gente que también forma asociaciones independientes y que está interesada en difundir conocimientos sobre Ecatepec que no necesariamente tienen que ver con historia, con antropología, pero de dar otra mirada, otra visión. Y la vinculación con la sociedad es elemental. O sea, el trabajo antropológico se tiene que vincular socialmente. ¿Para qué trabajamos? ¿Qué trabajamos? ¿Con quién trabajamos? ¿Para qué trabajamos? ¿Para quién trabajamos? ¿Para quiénes trabajamos? ¿Qué función, qué uso tienen nuestras investigaciones? Claro. Cristina. Bueno, en mi caso, primero me dediqué a investigar las aportaciones de los niños esclavizados durante el periodo virreinal de origen africano. Y después amplié, digamos, para trabajar también con población afromexicana de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Y a partir de ahí, pues, me empecé a involucrar también en estudiar el racismo, cómo se presenta en México, en particular hacia esta población. Y pues a partir de eso es que surge el otro libro que comentabas anteriormente sobre racismo y antirracismo costeño. Ese es con población mixteca y afromexicana. Y pues justamente ese trabajo también ha derivado en algunos materiales para infancias, pensando en que puedan utilizarlo las maestras, los maestros, las familias. Entonces está un cuento que se lee muy rápido, y es un cuento justamente con la historia y el presente de la población afromexicana. Se acompaña de la Lotería Afromexicana. Ambos son publicados en coedición por el CONAPRED y por el INA. Y también recientemente está otro material que se llama
llama Afrodescendientes de México, Actívate y Juega, que incluye un libro, un cuadernillo para colorear, un memorama y también un juego de lotería, pero con personajes hombres y mujeres, niñas y niños también, que a lo largo de la historia han aportado a México, y pues todos ellos son afrodescendientes. Entonces ese sería como más o menos el campo, la cuestión de la afrodescendencia en México. Y del racismo, pues el seminario Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades cumple este año 9 años, entonces ya ahí vamos. También el video, sí. El del arco iris, sí, que sí. se puede consultar en internet. Sí, ese les invito a verlo. Es un cortometraje animado que dura 3 minutos y medio, es muy rápido, es para infancias o para personas de todas las edades, y se llama Un plan de 1000 colores, y es justamente para reflexionar sobre el racismo en general, y en particular está centrado en los tonos de piel, pero sí da información también más amplia. Claro, o sea, qué importante también acabar con estereotipos, con estigmas, luchar contra el racismo, que es un lastre que vivimos y que se vive mucho en la sociedad mexicana. Perdón, y esto, iba a presumir, María Elisa, sí. el trabajo que tenemos en coautoría sobre mujeres y niñas de origen africano, se me estaba pasando. Porque bueno, creo que pues tu libro sobre mujeres en la época colonial pues abrió muchísimo el campo, y nos dio también muchísima información. Entonces iba a presumir ese capítulo que tenemos juntas. Gracias, Cristina. Sí, decir también que antes, pues hace 30 años, se empezaban, o ya había cierta trayectoria para estudiar a las personas esclavizadas, pero siempre se estudiaban a los hombres, nunca a las mujeres y tampoco a las infancias, ¿no? Entonces, estas han sido brechas. Qué importante que se sepa que las investigadoras, en particular del INA, pues no estamos todo el día en el gabinete escribiendo, ¿no? Cómo tenemos que salir a campo, tenemos que trabajar fuera, hacemos muchas cosas que no es solo publicar libros, ¿no? Hacemos seminarios, hacemos talleres. Estas actividades, talleres, conferencias con los niños, con los maestros, actividades de divulgación, elementos de divulgación, trabajos de divulgación que han hecho Cristina y Lupita, pues son muy importantes para incidir en que los conocimientos, como decíamos antes, pues no se queden en las bibliotecas, sino que trasciendan y tengan cambios en la sociedad. Y lo vemos, hay muchos cambios de los que podemos estar orgullosas. Entonces, pues ya se nos fue el tiempo, les digo, solo fue una probadita, ya después podemos hacer otro programa. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo, las jóvenes investigadoras de la Dirección de Etnohistoria. Y bueno, así, María Elisa Velázquez, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Cristina Verónica Masferrer León y María de Guadalupe Suárez Castro. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Y bueno, también les sugerimos consultar más de nuestra producción en nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. Bueno, y en la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Divulgación, con Ana Galicia, y la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Amarentes. Realización, Evanibaldo Morales. Grabación y edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima y muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.